Perfecto. ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? Tengo frío. Les cuento que tengo frío. No sé ustedes. Ojalá que no. Vamos a hablar de derivadas direccionales, ¿ok? Sigue entrando gente, así que sigo admitiendo ahí. Mm. ¿Cómo viene hasta ahora? Del 1 al 5. Gente, del 1 al 5 donde uno es en el horno y 5 es genial. Con continuidad y derivadas parciales y demás. 3, 3, 3, 2, 3 y medio. Tum, turum, tum, 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 tum. Turucututum. 2, 2, 3. Chichuchucha. Chucurucutú. Rocotocotó. Es más, somos bastantes personas. Es tipear un número. O sea, es tipear un número, así que voy a seguir esperando. Ah, diferente en teórico que en práctico, ok. 275. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, si vos tenés un polinomio de grado... No, la pregunta es del 1 al 5, ¿cómo vienen? Ah, ¿no se escucha? Profe, Diga. lo que a mí me tiene así sumamente preocupada es que colgaron el práctico el 9 y todavía no Ujú. hemos empezado el 8 y me tiene como loca eso. Calma, no, 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 no. Calma, calma. Ustedes tienen que guiarse por los grupos de teórico y los grupos de práctico. No hay misterio con eso, ¿sí? Tenemos Pero, 10 prácticos para todo el curso. Así que, y que o sea nos que están quedando... la mejor parte de esto es que nos falta uno nada más. La mejor parte de esto es que calma, es que venimos perfectamente al día, los prácticos venimos al día, vienen al día también, así que no estoy diciendo que sea fácil, o para cuatro capaz, ojitos, ojitos. Se animó, se animó, se animó, me sirve. Bueno, arrancamos cuando quieran. O sea, ahora, porque ¿por qué no? Porque ¿por qué no? We love your feedback. No, ahora no. Veo que se lagueó un montón, pero ahora está funcionando. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿O está lagueado? Chequenme eso, por favor. Estoy con una conexión un toquecito nueva. Soy un joven nómade. Bueno, mi gente, derivadas direccionales, ¿ok? La idea es, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de derivadas parciales? Está entrando, me está entrando un rayito de luz que me está comiendo la oreja y lo voy a arreglar. Está entrando por acá. Mm, o por allá. Ah, eso fue lo mejor que pude hacer, no se solucionó, pero... A ver, esperen. Cabió. Bien. Entonces, derivadas direccionales. Tun, turun, turun, tun, 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 tun. ¿Se acuerdan que la clase pasada probamos que... clase pasada... Vimos... hablamos un toquecito de diferenciabilidad. eh, generalizar la noción ser derivable. Esperen que tengo gente en la sala de espera. Tucurucutum. Shurun, shun, shun. Para funciones de Rn en R. Y la gracia acá era que el error fuera pequeño, ¿se acuerdan? Eh, aproximar con
una transformación lineal, que es nuestro famoso plano tangente, y tener un error pequeño, más chico que la norma. Sí, ojo con esto, yo voy a volver sobre esto, no pretendo... Si ahora les confunde la frase más chico que la norma, no se quemen la cabeza, sí. Pero más chico que la norma me refiero a más chico que lo que me alejo del punto donde estoy aproximando. El plano tangente en el punto donde yo estoy aproximando vale exactamente lo mismo que la función. Y en los puntos que se alejan a una distancia h, el error tiene que ser más chico que h. O sea, esto es el famoso límite. Cuando h tiende a 0, la. Lo otro que hicimos fue definir, o sea, hablamos de esto fue como un... Y después dijimos, bueno, vamos a empezar a definir cosas, y dijimos, bueno, derivadas parciales. Dijimos lo que eran y probamos que ni siquiera dan continuidad, ¿verdad? Podemos tener una función con derivadas parciales bien definidas, pero que no sea continua. Entonces, definimos derivadas parciales. F sub x y f sub y. Y vimos que no nos dan la continuidad, o sea, no son ni más fuertes ni más débiles, ¿verdad? Podemos ser continuos sin tener derivadas parciales, y podemos tener derivadas parciales y no ser continuos. No implican la continuidad. El ejemplo de la función que tiene derivadas parciales pero no es continua, ¿se acuerdan? Era 0 en los ejes y después 1. Entonces 0 en los ejes, voy a hacer las derivadas parciales en 0, 0, y dan todas nulas. Pero como vale 1 fuera de los ejes, no es continua. Y si quiero al revés, una función continua, pero sin derivadas parciales, en un punto, elijan un punto, el origen. Una función continua en el origen, pero tal que no existan sus derivadas parciales en el origen. Voy a escribir esto bien, voy a poner su existencia no implica la continuidad, mientras quiero que alguien se desmutee o escriba en el chat ese ejemplo. Función continua, pero valor absoluto de x, de R2, de Rn en R quiero, por favor. Pero sí, el espíritu está. Y si pones en dos variables, tipo estilo eso, sí, está bien, tenés razón. ¿Qué forma tendría esa gráfica? ¿Qué grafica la función f de x igual al valor absoluto de x? Y al revés tampoco voy a poner acá. Una cuña, sí. Una suerte de... Es valor absoluto de x, pero tirada para adelante y para atrás. Una canaleta puntiaguda, una cuneta. Una cuña me gustó, fue mucho mejor que lo que yo dije. Y al revés tampoco. Pero el al revés tampoco es el que es más intuitivo, porque ese sale de R. Esto se cumple en R. Esto también pasa en R. También pasa en R. Entonces, de alguna manera u otra es un poco más intuitivo, porque no nos parece sorprendente que sea continua pero no derivable. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Derivadas direccionales y ver si podemos llegar a la definición de diferenciabilidad. Hoy. Derivadas direccionales. Supongo que sí vamos a poder llegar. Van a ver que la definición de derivada direccional es la siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije la clase pasada, bueno, cuando definimos derivadas parciales es restringo la función al eje x, y ahora que la restringo al eje x, o sea, a moverme en el eje x,
tengo una función de R en R, porque toda la función de R2, el dominio es una cosa de dimensión 2. La restringo una rectita, un segmentito, y ahí tengo una función de R en R, la derivo como en R, y nos vimos. Lo mismo con la derivada parcial en Y. Restringo al eje Y, y nos vimos en Tokio. Ahora, la derivada direccional según el vector B es restringirse a la dirección dada por el vector B. Entonces voy a hacer un dibujili. Déjenme pensar más o menos cómo sería lo que quiero dibujar. No me gustó, lo voy a hacer por acá. Ahí va. Entonces, voy a hacer el mismo dibujo de la otra vez. Sí, ¿por qué no? Este dibujo yo ya lo había hecho, lo voy a volver a hacer. Y voy a hacer en el dibujo que es una derivada direccional. Entonces el gráfico era como una hojita de papel, que en uno de sus bordes se doblaba de la siguiente manera. Había dibujado una cosa así. ¿Se acuerdan? Y les dije después, bueno, todas las líneas que están en el medio son cada vez menos torciditas hasta llegar a la otra, a la última, que es recta. Genial, ahí tienen esa superficie, ¿verdad? Que es agarrar una hoja de papel, no, no es de papel, sino que es como elástica, como un globo, y le metes un dedazo para arriba de un lugar y un dedazo para abajo del otro, y esa cosa se estira y toma esa forma que está ahí. Ahora, esas rectas celestes que yo dibujé son estas que están acá. Tenía que haber dibujado 4, pero dibujé 3. Entonces, ¿qué pasa? No, voy a dibujar 4. ¿Qué pasa? Uno se para en un puntito, por aquí. No, ese puntito no me gustó porque quedó muy cerca de en un puntito que es este. Y sube, 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 sube hasta intersectarse con el grafiquili. Y para ver las derivadas direccionales, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Mirábamos qué pasa si me muevo en la dirección celeste. No, celeste. Opa. Y miraba qué pasaba con ese gráfico ahí. Y después podía hacer lo mismo con las direcciones verdes y obtener las verdes y mirar la derivada parcial en y. ¿Sí? Mirar las pendientes de esas rectitas. No tienen por qué tener forma de recta, pero les tiro una pendiente. 0, 1 hasta acá. Ahora escribo cosas, ¿sí? Pero solo lo que quiero decir es, la pendiente del palito celeste es f sub x, la pendiente del palito verde es f sub y. Bien, ahora si yo te doy un vector b1, b2, entonces hacemos las cuentas en R2 como siempre, pero todo esto funciona para Rn, ¿ok? Entonces, CAB
sea B, un vectorcito, F, R, N, N, R, y ¿qué le voy a poner acá? Déjame pensar. Z, un punto RN, puntito. Entonces, definimos la derivada direccional según el vector B. Esperen que tengo gente en sala de espera. Ahí está. En el punto Z, como, y acá que escribo, no hay misterio, ¿verdad? Escribo el límite cuando h tiende a 0 de, voy a dividir entre h abajo, y acá voy a poner f de z más h por b menos, menos f de z dividido h. Es decir, esto acá avanzo h según el vector b. O sea, lo que estoy haciendo, mi gente, es entender qué pasa si yo me paro en el punto z y me muevo en la dirección del vector b. Estoy intentando entender, Quiero uno, si está claro ese concepto, 0 si no. Ahora les pongo un ejemplo. Me muevo según B. Ok. No duden en preguntarme si hay alguna duda. Entonces, ejemplo. O sea, no se olviden que H es un real. Pero Z y B son cosas de Rn. ¿Tá? No se mezclen con eso. O sea, H por B es un múltiplo del vector B. Múltiplo real del vector B. Entonces, ejemplo. No sé, voy a poner f de x, y... Ah, bueno, notación, esperen, notación. Notación. Derivada de f según el vector b. ¿Ok? En el punto z. Observación. Otro comentario que quiero hacer. Observar que la derivada parcial en x es la derivada direccional según qué vector, gente. Repito, f sub x es la derivada de f según el vector, ¿qué cosa? En R2, piensen en R2. Según el vector 1, 0. ¿Se dan cuenta? Porque sumar lo que estamos haciendo en el límite, miren acá arriba, es sumar un cachito del vector b. Y si ese cachito lo estoy sumando en la dirección del vector b, con el vector b igual 1, 0, entonces me estoy moviendo en el eje x. Así que esto es derivar según el vector 1, 0. Y f sub i
es derivar f según el vector 0, 1. ¿Ok? Entonces esa derivada es una combinación lineal de las parciales canónicas, ojalá. Está re bien eso que querés que ocurra. Está re bien eso que querés que ocurra. Si es diferenciable, sí. Pero si no, no. No necesariamente. Y ahora voy a poner ejemplos, entonces calma ahí. O sea, de nuevo, cuando uno vaya a hacer cuentas con cosas chotas, que no se anulan, tipo esto que voy a escribir ahora, voy a escribir y cuadrado menos x, porque la cuenta es fácil. Si uno escribe cosas, composiciones de funciones diferenciables de toda la vida, seno, coseno, polinomios exponenciales y logaritmos, sin dividir entre cero, pues entonces siempre va a quedar diferenciable y las derivadas direccionales van a ser una combinación lineal de las derivadas canónicas, como dice Marcela. Pero si la función es problemática, no. Entonces, hallemos y voy a poner acá sea b igual el 1, 2, y voy a poner el punto z igual, no sé, 1, 1. Déjame pensar si... No, sí, sin evaluar en el punto. De 1 hacemos la cuenta. En cualquier z. ¿Está? Entonces hallemos la derivada parcial de f según el vector b. Entonces el límite, primero voy a escribir la definición, cuando h tiende a 0, de f de xy más b, perdón, más h por b, menos f de xy sobre h. Está genial. ¿Y esto qué es? Bueno, el vector b es 1, 2, entonces me queda h por 1, 2. Entonces esto es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h por 1, y más h por 2, menos f de xy dividido h. 1, 0 hasta el paso, o sea, el paso que hice hasta acá. Esto es lo único que es técnico. Después, o sea, técnico en el sentido de, tienen que entender cómo estamos manipulando estos objetos. Si entienden eso, después es cuentita. Está genial, mi gente. Entonces ahora hago la cuenta, no pasa nada. Evalúo la función f en x más h y más h. Entonces cambio por lo que tiene que ser y es y cuadrado. O sea, la segunda coordenada al cuadrado, que es i más 2h, menos la primera. Entonces voy a escribir eso. I más 2h al cuadrado, menos x más h, si quieren algo así. Todo eso menos i cuadrado, menos x. Y todo esto dividido h. Está genial. Y esto es igual a... Tenemos enchufo el límite ahí. Y ahora toca hacer la distributiva esta que es una chaque, ¿sí? Pero si lo... No entendí si pasa, Diga, ¿por qué i más 2h al cuadrado? porque estoy Porque evaluando... eso está tomando el valor de la función, esa sería la coordenada ahí, no. Correcto. Perfecto. Hago Está. distributiva acá. Me queda i cuadrado, vamos a meterle sabor, más 4hi, más 4h cuadrado, menos x menos h, o va,
menos y cuadrado más x. Vos te morís con vos y vos te morís con vos. Y tengo que meter un h abajo. Y fíjense que me queda 4h cuadrado sobre h, ese da 0. Menos h sobre h da menos 1. Escribí todo, ¿por qué no? Entre que lo digo, ya lo escribí. 4hi más 4h cuadrado menos h sobre h. Como les dije, 4h cuadrado sobre h da 0, me queda 4i menos 1. Cuentita. ¿Puedo volver a explicar cómo lo hizo? Por supuesto. Pero voy. Entonces, lo que dije fue, voy a derivar la función y cuadrado menos x según el vector 1, 2. ¿No queda un 4h? Sí, pero 4h cuando h tiende a 0 es 0. Por eso lo saqué. Mira, voy a esclarecer acá. A ver, no quería hacer eso, quería hacer esto. ¿A quién le estoy contestando en particular? Juan. Quiero hallar la derivada direccional según el vector 1, 2. ¿Me creés la primera línea? Es decir, ¿hasta acá me creés? Que por definición es eso. Esa es la definición. Esto es def. Está. Entonces ahora simplemente... y el pasaje de acá a acá, lo único que hice fue meter x y más h por 1, 2. Lo escribí como x más h y más 2h. ¿Sí? Punto más vector. Ok. Y ahora el paso, si querés que es un toquecito más confuso capaz, es evaluar la f, donde este va a ser tu nueva x y este va a ser tu nueva y. O sea, tenés que hacer la segunda coordenada al cuadrado menos la primera coordenada. Por eso queda y más 2h cuadrado menos la primera coordenada, que es x más h solita. Ta. Y ta. Eso fue lo único que hice. Estaba perfecto. Excelente. ¿Los demás? 0, 1. Sí, después de resolver normal. Clarísimo. Tucurucutum, tucurucu, tucurucu, tucurucutum. Bien, genial. Observaciones. El título derivada direccional es un toquecito capcioso en el siguiente sentido. No solo me importa la dirección, sino que la longitud del vector también me importa. No es lo mismo derivar en el 1, 1 que derivar según el 2, 2. ¿Ah? De hecho, si derivo en el 2, 2, me va a dar el doble, porque estoy dividiendo entre un coso que es el doble de largo. Entonces, observaciones, lo que quiero decir es eso. Si yo multiplico un vector por lambda, la derivada direccional en ese vector se multiplica también por lambda. Es decir, voy. Déjenme ver qué escribo. Si tengo W igual a lambda por B, entonces la derivada direccional según el vector largo es lambda veces la derivada direccional según el vector corto. Por ejemplo, quiero uno si podrían escribir esa demostración, 0 si no la podrían escribir.
Lo que podemos hacer es escribir la definición de derivar en W y la definición de derivar en B y ver qué pasa, ¿ok? Entonces, la derivada según B es, ya lo comentamos, límite cuando h tiende a 0 de f de z más hb menos f de z sobre h. Y la derivada según w es igual a f de z más h w. Pero en vez de poner w voy a poner lambda b menos f de z dividido h. 1, 0 hasta acá. ¿Se ve la linealidad del límite? Sí, 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 sí. La respuesta corta es sí. Después habría que escarbar un poquitito más para ver si uno puede decir a qué se está refiriendo con eso. Pero la respuesta corta es sí. Se debe a la linealidad del límite. ¿Todo claro lo que escribí en azul oscuro? ¿Hay dudas? Ahora les voy a mostrar por qué la de la derecha es lambda veces más grande que la otra. Ok. Habíamos visto que era una transformación lineal la derivada o es un invento mío. Marcela. Cuando es diferenciable, entonces vamos a tener una transformación lineal. La definición de ser diferenciable es, existe una transformación lineal tal que cumple todo. ¿Ok? Repito una vez más. Cuando es diferenciable, todo lo que querés que se cumple, Marcelo. Pero si no es diferenciable, no. Y vamos a ver ejemplos donde pasan cosas feas. Bien, entonces, esto que está aquí es igual a... Miren, miren la magia que hago. Porque, ¿qué pasa? Acá tengo dividiendo, tengo multiplicando un múltiplo del vector b y dividiendo entre eso. Pero acá estoy multiplicando por h lambda y dividiendo entre h nomás. Si estuviera dividiendo entre h lambda sería lo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que si yo tuviera lambda acá, lo de la izquierda y lo de la derecha serían lo mismo? 1 para sí, 0 para no. 0 para no lo veo. Ah, hay gente que me dice que no. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, miren. Del lado izquierdo tengo f evaluado en z más un poquito de b y divido entre ese poquito. Y del otro lado tengo z más un poquito de b, un poquito más grande, pero también divido entre el mismo poquito que avancé. Y recuerden que estoy haciendo h tender a 0. Entonces, cuando h tiende a 0, h por lambda también tiende a 0. Acá me falta un límite. Entonces, como h por lambda también tiende a 0, es lo mismo poner cualquier cosa que tienda a 0. ¿Se entiende? Podría, en vez de poner h, puedo poner 2h arriba y abajo. Ok. Lo importante es que sea la misma cosa. Avanzo zaraza, en vez de h por lambda, llámenle h' y ya está. Esto sería h', esto sería h', y cuando h tiende a 0, h' también tiende a 0. ¿Ahora está claro? Ok, había alguien más colgado en el medio, me parece. ¿Florencia? Muy bien, genial. Entonces está, pero ya está. Pero ahora, ¿cómo va a aparecer ese lambda? Bueno, lo pongo arriba y abajo y terminé.
Y fin. ¿Escuchan? No, escucho nada yo. O no me escuchan a mí. O te desmuteaste. Si quisiste desmutearte. Yo no te escuché. A ver. Tengo el volumen alto, sí. A ver, habla de No, nuevo. profe, yo no lo escuchaba a usted y veía que escribía, pensé que estaba hablando y en realidad no estaba. Está. Perfecto, perfecto. Bien, calma. Perfecto. Está genial. Entonces, lo que acabamos de ver es que si multiplico por algo, la derivada direccional se multiplica por lo mismo. ¿Tá? Si agarro un vector y lo estiro, la derivada direccional se multiplica. Lo que no sabemos todavía es que sea una combinación, que sea una transformación lineal, es decir, que la derivada según el 1, 1 sea fx más fi. ¿Sí? Lo que no sabemos todavía. Y no siempre va a pasar, es que la derivada según b más la derivada según w sea igual a la derivada según b más w. Igual nos gustaría que pase, ¿sí? Sí va a pasar. Cuando f sea diferenciable. Que todavía no sabemos la definición de eso, ¿ok? Subí un poco, profe. ¿Qué todo? ¿Me escuchan bajo? Ah, no, el pizarrón. Bien. Derivadas direccionales. La clase pasada vimos que tener derivadas parciales no implica la continuidad. Lo que vamos a ver hoy es que tener derivadas direccionales, todas, tampoco implica la continuidad. Y así como en la clase pasada, vamos a poner un ejemplo ridículo. Es decir, vamos a poner un ejemplo donde todas las derivadas direccionales den cero. Todas cero. ¿Está? Pero sin embargo la función no sea ni siquiera continua. ¿Ok? Tener derivadas direccionales en todas las direcciones no asegura ni siquiera la continuidad de la f. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo. De esto que está acá. Va a ser una función de R2 en R. Que ahora voy a decir cuál es. Y voy a retomar el dibujo que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que era eje por aquí, eje por aquí? Este es el eje X, este es el eje Y. Recuerden que acá estoy dibujando el dominio. Lo voy a poner acá. Y voy a usar colores para los diferentes valores. La clase pasada hicimos esto, ¿se acuerdan? Hicimos 0 acá y 0 acá. Dijimos que acá valía 0 y acá f vale 0 también. Y en el resto le hicimos valer 1. Y ahí dijimos, está, la derivada en este sentido da 0, en este sentido da 0. Pero ahora yo quiero que en todas las direcciones dé 0. Pero que no sea continua. ¿Se les ocurre qué puedo hacer? De preferencia, gente que no conozca el ejemplo
Clásico, hay un ejemplo muy, muy clásico, muy usado. Si lo conocen, llámense silencio. Si no lo conocen, vamos a intentar construirlo, aunque es difícil, y por Zoom mucho más. Pero no me importa. Quiero ideas. Recuerden, lo que quiero es acercarme por todas las direcciones. Bien, bien, bien. La pregunta no es fácil. Quiero que si me acerco por cualquier recta, la derivada me dé 0. O sea, en este punto, quiero que si me acerco por cualquier recta, la tangente sea 0. ¿Ah? La tangente es lo que vale la función. Sea como por ejemplo cuando uno tiene la función x cuadrado o x cubo, no sé, quiero que tangente es 0. Si me acerco por este eje, 0. Si me acerco por este eje, la derivada también da 0, porque me estoy aproximando por altura 0 y altura 0. Perfecto. Ahora quiero saber qué pasa si me aproximo en diagonal. Pues si me aproximo por acá. Quiero un ejemplo donde todas las derivadas direccionales den 0. Les doy un ejemplo. Si la función fuera constante nula, toda 0, si vale 0, 0, 0, 0, 0, entonces es obvio, o capaz que no, pero no es fácil ver que todas las derivadas dan 0, ¿verdad? Porque la función es constante 0. Ahora quiero una función donde todas las derivadas direccionales sean 0, pero que no sea continua en el origen. ¿Se les ocurre algo? ¿Se acuerdan que vimos? A ver, nadie está poniendo nada en el chat, ¿sí? Que en 0 valga otra cosa. Casi, miren, ¿qué pasa? Hay un problema con eso, gente. Porque si en 0 vale otra cosa, las derivadas direccionales no existen. Porque cuando hago, está buena la intención, pero cuando me aproximo por acá, recuerden que estoy haciendo lo que vale en h, lo que vale en z más h por b, pero le resto lo que vale en z. Es decir, si lo que vale en z es otra cosa, ese límite va a dar infinito. Para que dé 0, en el punto tiene que valer 0. O sea, según cómo la estoy definiendo acá. Si hago que en los ejes valga 0, en el punto tiene que valer 0, porque si no, la derivada direccional, las derivadas parciales no existirían. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan que vimos que para continuidad los límites direccionales no funcionaban? ¿Se acuerdan? Dijimos, bueno, puede ser que los límites direccionales den 0, pero que sin embargo la función no sea continua. ¿Se acuerdan de eso? Si intersectás R con Q, a ver, ¿y qué hago? Contame. Cierro con esto. Y para romper esto de que los límites direccionales implicaban la continuidad, nos aproximábamos por curvas interesantes, ¿se acuerdan? Que no eran rectas. Ya, bueno, si me acerco por rectas todo funciona bien, pero si me acerco por otras cosas, entonces puedo romper la definición de continuidad. Pero contame, Sofía, ¿a qué te referís a qué me referís? ¿A qué te referís con que tome Q? ¿Con que achica el dominio? Lo que yo pensé es que si vos tenés solo los puntos que son pertenecientes a Q, vos podrías tener límite, creo, y no ser continua, pero no estoy segura. Ah, ok. Entiendo lo que decís, implicaría hacer un dominio raro, pero no, pero piensa en lo siguiente. Para que existan. Voy. Recuerden que pensamos la noción de derivada para puntos interiores al dominio, ¿sí? Vamos a quedarnos con eso, un toquecito, ¿está? Vamos a pensar la noción de derivada, no la noción de continuidad, sino la noción de derivabilidad, la vamos a estudiar para puntos interiores al dominio, ¿ok? Así que vamos a suponer que en un entornito del 0,0 está todo, ¿está? O sea que hay un abierto que contiene el 0,0 que es parte del dominio. Por eso puse f de R2 en R, o sea, ni me estresé con el dominio, ¿ok? Entonces, a ver, pasa que este ejemplo es difícil. ¿Se acuerdan cuando decimos límites direccionales? Vimos que no alcanzaban para tener la continuidad.
Y dijimos, bueno, a veces me voy a tener que aproximar por otras cosas. ¿Por qué cosas nos aproximábamos? ¿Tiene que ser continua? Quiero que el 0, 0 no sea continua. Eso es lo que quiero. Quiero una función que muestre la observación que está acá. Que muestre que puede... parábolas, ponele. O sea, me tendría que aproximar por una parábola. ¿Una parábola con qué forma, Joaquín? O sea, ¿qué pongo acá? Esa es la pregunta. ¿Cuánto hago que valga la función fuera de los ejes? No tiene por qué ser siempre lo mismo. Pero miren, les voy a dar una pistita. Pasa que este ejemplo es el error más chico que lineal. Bueno, me voy a aproximar con algo que tenga un error más chico que lineal. Entonces voy a tomar una parábola así. Recuerden que estoy en el dominio, todo esto es en el dominio. Nada de esto es el gráfico de F. El gráfico de F estaría viniendo hacia mi cara, ¿verdad? El eje Z está hacia arriba, sale de la pantalla hacia sus caras. Importante que entiendan eso. Yo agarré el dominio y dibujé una parábola. Y ahora lo que quiero que observen es que cualquier recta que yo dibuje, obvio que si dibujo rectas por abajo, no pasa nada. Y si dibujo rectas por arriba, siempre van a vivir por arriba de la parábola. Por arriba de la parábola cuando estén cerca del cero. Es decir, una recta puede venir por abajo de la parábola, pero a partir de cierto momento la pasa. Esa es la gracia de la parábola, ¿no? La parábola tangentea con pendiente cero. Entonces, si tiro una recta con pendiente chiquita, pero no cero, tipo delta, como esta que tiré acá, pendiente delta, esta dirección de aquí, que tiene pendiente delta, vive por abajo de la parábola, pero a partir de cierto momento vive por arriba de la parábola. Y eso lo cumplen todas las rectas que van al 0, 0. Quiero 1 si eso está claro y 0 si no. Repito, lo que sé es que cualquier recta que yo me tome, a partir de cierto momento, vive por arriba de la parábola azul. Si está en el semiplano superior. 1 si está claro, 0 si no. Entonces, ahora que tengo esa parábola como referencia, ¿qué puedo hacer que valga la función en cada una de las regiones que me quedó determinada? Miren, yo les empiezo dando una pista. Acá abajo, en los cuadrantes de abajo voy a hacer que valga 0 en todas partes. ¿Y arriba? No se dejen, miren lo que voy a hacer. Mientras esté por abajo de la parábola, algo para que quede escalonado, tal cual. Mientras esté por abajo de la parábola, a ver, voy a valer 1. Y cuando esté por arriba de la parábola, ahí voy a empezar a valer 0. Pero será posible. Ahí va. Entonces lo que les digo es, en toda esta región voy a valer 0, acá voy a valer 0, pero en esta región voy a valer 1. Quiero 1 si está claro el dibujo que hice. Es una función al que en las dos pedacitos entre la parábola y el eje vale 1, y si no, vale 0. Es como, imagínense que están armando un mueble ahí, y conectan dos pedacitos de madera con altura 1, y tal.
Pero es importante que en los ejes vale 0. Entonces, todas las derivadas, o sea, lo que queda chequear acá es que las derivadas direccionales valen todas nulas. Pero la gracia es lo que les dije recién. Dada cualquier pendiente, cualquier recta, a partir de cierto momento, vive arriba de la parábola azul. Entonces, el dibujo localmente, si yo me muevo según cualquier dirección, entonces el límite va a tener que dar 0. Entonces voy a escribir acá. Voy a poner f de xy es igual a 0. Si, ¿qué tengo que poner acá? Si y es positivo y menor que x cuadrado. Perdón, 1. Si pasa eso que dije recién. Y 0, si no. O sea, exactamente lo que dibujé. ¿Tá? Sin los... El eje, es importante que el eje, acá en mi dibujo puse menor o igual. No me importa si es menor o menor o igual. Sí me importa que este sea menor. Este no puede ser menor o igual. ¿Tá? Porque necesito que en el eje valga 0, no 1. Chequear. Bueno, no es continua 0, 0, es fácil. No es continua. En 0, 0 porque me aproximo por una parábola que viva en esta región. Por ejemplo, 1/2 de x cuadrado. Por ahí. ¿Ah? Igual 1/2 de x cuadrado. Pues tomando igual 1/2 de x cuadrado. El límite cuando h tiende a 0 de f de h 1/2 h cuadrado es igual a 1, que es distinto de 0, que es lo que vale f de 0, 0. ¿Se entiende? Uno, si se entiende eso, acá acabo de mostrar que no es continuo. Dije, me aproximo por esta parabolita y la función vale 1, 1, 1, 1, 1, 1, por lo cual en 0, 0 tendría que valer 1, pero en 0, 0 vale 0, no vale 1. Terminé. La cuenta que no voy a hacer y que les voy a dejar como ejercicio es, sin embargo, existen todas las derivadas direccionales y valen 0. ¿Puedes repetir brevemente? Claro. ¿Te acordás la definición de continuidad, Florencia? La definición de continuidad era esta, mira. Límite cuando h tiende a 0, opa, de f de a más h es igual a f de a. O sea, estoy mintiendo acá un poquito porque h... No voy a escribir esto. Me gusta más esto, perdón. Voy a escribir esto. Estaba mintiendo por notación, porque estoy en RN y no en R. Voy a poner esto. Si una sucesión de puntos tiende a A, entonces f de xk tiende a f de A. Esa es la definición de continuidad. ¿Estás de acuerdo? No es la definición, pero lo probamos en un teorema que es equivalente. Está. Entonces, mirá, yo lo que hice fue, tomé una sucesión de puntos que se aproximan al 0, 0, y que son los puntos que están en toda esta parábola celeste. Y me fui aproximando al 0, 0. ¿Ok? Me fui aproximando cada vez más. Y siempre la función vale 1, vale 1, vale 1, vale 1. Sin embargo, en 0, 0 vale 0. Entonces no es continuo. ¿Claro? De nada, bien. Les dejo para chequear. Chequear. No entiendo del todo por qué las direcciones son todas 0. Está bien. Voy a hacer un comentario entonces sobre eso. Que todas las derivadas direccionales
valen 0. En el punto 0, 0. Voy a responderle ahora a Sofía. Sofía, observa lo siguiente. ¿Sí me crees que las derivadas parciales dan 0? Son como dos planos. Sí, son dos planos a distinta altura, tal cual. Tenés lo que está a altura 0 y lo que está a altura 1, que son dos cuñas de madera curva ahí. Que se encastran. Tuki. Sofía, ¿sí me crees que las derivadas parciales dan 0? O sea, según el eje X y según el eje Y. ¿Eso me crees? ¿O no? Dan 0 porque vale 0 en todo el eje. Pero acordate, esta es la clave, mira. Las derivadas parciales direccionales, siempre me hablan de un comportamiento local de la función. Local significa, les interesa lo que pasa cerca del punto. Cuando digo cerca, digo arbitrariamente cerca. Digo lo que pasa muy, 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 muy cerca. Y voy por acá. ¿Ok? Lo que pasa lejos no me interesa. Entonces yo te voy a mostrar por qué la derivada según... Mirá, voy a elegir una de estas rectas que dibujé. Bueno, lo mismo para las rectas que están en el semiplano de abajo, ¿estás de acuerdo? Si yo me aproximo según los vectores del semiplano de abajo, las derivadas direccionales dan 0, ¿estás de acuerdo? Porque en toda esa dirección la función vale 0. El problema es, por ejemplo acá, esta recta que le acabo de poner una flechota rosada. ¿Esa te genera problemas? Perfecto. Entonces yo lo que te digo es, bueno, vamos a aproximarnos según esa recta. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La función, si la restringís a esa semi-recta, vale. Primero 1, 1, 1, 1, 1, y después de que atraviesa la parábola, vale 0, 0, 0. Vale siempre 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que cuando se choca contra el 0, 0, hace un rato que viene valiendo 0. Por lo que la derivada direccional, según esta semirrecta que acabamos de señalar, es nula. ¿Estás de acuerdo? Bien. Ahora lo que te digo, Sofía, la clave es, lo que dice para este caso, funciona en todos los casos. Porque vos agarrás otra, en vez de agarrar la que agarré recién, voy a agarrar la que está inmediata, la que dibujé que está bajito. Esta. Y te argumento lo mismo. Vos me decís, demora más en pasar la parábola. Sí, pero no me importa, porque yo estoy calculando un límite, ¿estás de acuerdo? Entonces ahora en vez de esperar hasta que esté a distancia 5, voy a esperar hasta que esté a distancia 1,5. Entonces la función vale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, pasa la parábola, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que cuando se choca contra el origen, hace rato, eso funciona porque la parábola en 0 tiende a C, correcto, eso funciona porque la parábola tangentea al origen con pendiente nula. No hay rectas que vayan por abajo. No es una bomba. Esto es un montón, gente. Yo sé que es un montón. También sé que hay gente para la cual es más fácil entender estos dibujitos, pero es un montón. Es pila. Entonces, no tengo ningún problema en ir lentamente con esto. Bueno, más dudas sobre lo contrario que trata de unos. Defino diferenciabilidad y cierro. Bien, entonces diferenciabilidad, ahora sí. La diferenciabilidad es el concepto rey, es el que es, cuando una función es diferenciable, es bella. Lo que tienen que pensar es que si una función diferenciable es suave en ese punto. Suave es una muy buena palabra. En realidad suave significa un poco más. Suave sería la generalización, ¿saben de qué? De C infinito. O sea, ser como muy, 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 muy diferenciable. Diferenciable una vez, 2 veces, 3 veces. Pero ustedes tienen que pensar que si agarran un objeto de sus vidas, en los puntos donde sea suave, es diferenciable. Ustedes agarran esto, y mientras no haya ranuras o cortes, siempre hay una noción de plano tangente.
Cuando hay un plano tangente, entonces la función es diferenciable. Cualquier objeto que ustedes agarren que sea suave es diferenciable. Si lo pueden expresar como una función. Por supuesto que estas funciones, o sea, estas cositas son cosas, son re diferenciables, gente, pero ¿por qué? Porque son ejemplos muy chotos. Pues vamos a ver ejemplos que son altamente patológicos. Entonces, sea f de Rn en R, voy a poner A. En vez de Z voy a usar A, ¿sí? A perteneciente a Rn. Y nada más. Diremos que F es diferenciable en A. Sí. Quiero poner def. Esperen que soy un toquecito Neurotic X. Voy a mover esto para aquí. Sí. Existe el diferencial. Existe, voy a poner una transformación lineal. Una transformación lineal diferencial en el punto A, que va de Rn en R, tal que aproxima bien a la función. ¿Y qué es que aproxime bien a la función? Repito, es que el error sea más chico que lineal. Ahora sí entra todo lo que venimos conversando hace, entre la clase pasada y esta, casi como 3 horas. Tal que si yo me paro en A y me muevo según el vector B, una cantidad H, entonces esto vale f de A más el diferencial evaluado en el vector B. Perdón, voy a poner solo B. Más un resto que depende de B. Y quiero decir algo más, pero lo único que estoy diciendo es tal que... Miren, voy poniendo cosas acá. Si me muevo B y evalúo, entonces ya voy. ¿Qué color voy a usar acá? Vamos a usar esto. Vamos a usar violeta Lee. Entonces, voy. Parto de altura f de A y me muevo en el plano tangente. Y tengo un error. Y tengo un errorcito. Igual tengo un errorcito. Tengo un error pequeño, voy a poner. Y ahora voy a escribir la condición del error, que todavía no lo escribí. ¿Se acuerdan cuál era la condición para que el error fuera pequeño? Es que si yo me muevo una distancia norma de B, entonces el error sea más chico que lo que me moví en el límite, ¿verdad? Y es esto, con, esta es la clave, el límite, cuando B tiende a 0, de R de B sobre norma de B, igual 0. Entonces, gente, lo que digo es,
Si existe una transformación lineal, tal que, quiero que comparen esto, voy a escribir esto, comparar con la definición de ser derivable en R, con la def de ser derivable en R. ¿Se acuerdan que era f de x más h igual a f de x más f' por h más r de h con límite cuando h tiende a 0 de r de h sobre h igual 0. Entonces, resto y resto son la misma cosa. ¿Ah? Me desplazo h y evalúo, me desplazo b y evalúo, misma cosa. Me paro en el punto que estaba, me paro en el punto que estaba. O sea, me paro en x o me paro en a. Y les quiero mostrar por qué esto que estoy sumando acá y esto que estoy sumando acá son la misma cosa. Es decir, el de arriba es el de abajo llevado a más dimensiones. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije lo siguiente? Yo me estoy desplazando h y estoy multiplicando por un número. Esto es decir, esto es k por h. ¿Tá? Pero k por h es una transformación lineal, es decir, la transformación lineal, esto es un secreto, ¿no? Secretamente estoy aplicando una transformación lineal. Que hace que, miren, les digo, una transformación lineal t de r en r, tal que t de h es igual a el número fijo f' por h. No, no necesariamente contractiva. Es contractiva solo si ese número, si el número k es menor que 1. Pero ¿se dan cuenta cómo en la definición de R estoy aplicando una transformación lineal? Estoy aproximando por una recta, ¿se acuerdan? La recta tangente. Entonces me dice que cuando me muevo h, lo que varía la función es lo que me desplacé por f' más un resto. Y el resto no lo controlo, porque si el resto no estuviera, gente, si el resto no estuviera, estamos en el horno. Diríamos que la función es una recta. Tiene que haber un resto, si la función no es una recta. Pero lo que cumple ese resto es que es chico. Es que es despreciable respecto a lo que me desplacé. Entonces, como el resto es despreciable respecto a lo que me desplacé, el error es más chico que lineal. Y como es más chico que lineal, entonces tengo una buena aproximación. ¿Se acuerdan? Este dibujo lo hice un montón de veces en lo que va del curso. Bueno, tenemos una función así, y aproximo por su recta tangente, y tenemos un error en verde, pero ese error es más chico que lineal. Acá arriba pasa lo mismo. En vez de aplicar una transformación que va de R en R, que es multiplicar por un número, aplicamos una transformación que va de Rn en R. ¿Ok? De FA en B va de Rn en R. Toma un vector B y devuelve un real. ¿Y quiénes son las transformaciones lineales de Rn en R? ¿Se acuerdan? Lo comentamos. Si el vector B es B1 hasta Bn, la transformación lineal es algo por B1, más algo por B2, más algo por B3. Cada coordenada la multiplico por un número que yo quiera, a una combinación lineal, y eso lo sumo. Ahora escribo eso. Quiero E, quiero 1 si la definición está más o menos clara, y si más o menos pueden ver por qué es la de cálculo 1 llevada a más dimensiones, y quiero 0 si no.
Quiero dudas. Gente, somos 36 personas. Este es el momento de que entiendan la definición de diferenciabilidad y de que pregunten si hay algo que no está claro. Por supuesto que después la van a seguir masticando. Pero este es el momento de que quede una noción en sus cabezas, algo rebotando. Si la función... Opa, ¿qué pasó? Si la función fuese un plano, ¿el error sería 0? Sí. El error sería 0. Y no pasa nada, Marco, porque ahí el límite daría 0, ¿estás de acuerdo? O sea, lo importante es que el error se haga chico. Es como... Está perfecto. Pensá solo esto. En R, una recta es derivable. Obvio que es derivable. Y su derivada vale ella misma. ¿Se acuerdan? La aproximación de una función lineal por una función lineal es ella misma. Exactamente, la aproximación es el mismo plano. Perfecto. Perfecto. Está. Observación. Si la función f de Rn en R es diferenciable en A, entonces la transformación lineal de f a necesariamente viene dada por la matriz, voy a poner acá, la matriz, una fila, n columnas, 1 por n, voy a poner acá. Nunca sé si es 1 por n o n por 1. Una fila, n columnas, me parece que es 1 por n. No importa, la voy a escribir así. Derivar según la primera coordenada, derivar según la segunda coordenada. Un segundo. F de xn. Es decir, que esta transformación lineal evaluada en el vector B vale matriz por vector. ¿Ok? Es decir, f derivado en x1 por b1 más f derivado en x2 por b2 más f derivado en xn por bn. Es decir, este es lo que pedía Marcela que pasara, ¿se acuerdan? Si yo voy a derivar según el vector, me voy a mover según el vector b, lo que tengo que hacer es hacer la combinación lineal de las derivadas canónicas. ¿Se acuerdan? Estas serían mis derivadas canónicas, mi fx, mi fi, fz, si tengo muchas coordenadas, le llamé x1, x2, xn, pero son las muchas coordenadas del dominio. Lo que valen esas derivadas lo tengo que multiplicar por lo que me muevo en esa dirección. Lo que me muevo según la... Diga. Una pregunta, entonces, si nosotros tenemos a la derivada, todas las derivadas parciales, hacemos esa matriz, después le enchufamos ahí. No te dejé escuchar. Lo que digo es que si nosotros tenemos las derivadas esas parciales que usted dice, la matriz con esas derivadas, con esas cosas, ¿no? Y después nosotros le enchufamos, ahí en vez del B le enchufamos cualquier otro vector, ¿tenemos las derivadas direccionales, todas las derivadas direccionales o no? No, eso solo si es diferenciable. Mira, repito, lo vamos a probar la que viene, ¿tá? No, sí. No, sí es diferenciable, pero si es diferenciable. Si es diferenciable, sí. Si es diferenciable, sí. Si es diferenciable, hallando las derivadas parciales, tienen todas las derivadas direccionales. Eso es cierto. Es más, comentario que viene a colación de lo que comentó Marcela. Si ustedes prueban que, repito, lo que dijo Marcela, que es cierto, si es diferenciable,
las derivadas direccionales son combinación lineal de las parciales. O sea, con las derivadas parciales tengo todo. 1 para sí, 0 para no. 1 para vengo siguiendo, 0 para no. Repito, si es diferenciable. Con las derivadas parciales ya tengo toda la información, ni siquiera tengo que calcular las direccionales. Entonces lo que afirmo es, y esto lo voy a comentar, lo voy a escribir y comentar lo que viene para no dar más ideas hoy, pero lo dejo picando. Una buena manera de probar que una función no es diferenciable, repito, una buena manera de probar que una función no es diferenciable, es encontrar una dirección tal que la derivada en esa dirección no dé lo que tendría que dar si fuera diferenciable. Por ejemplo, si las derivadas parciales dan nulas, las dos 0, en x da 0 y en y da 0, entonces todas las derivadas direccionales tienen que dar nula. Repito, si las derivadas parciales dan nula, las direccionales tienen que dar nula, si es diferenciable. Si es diferenciable. Si no, no. Si no, no necesariamente. Entonces, imagínense que la derivada parcial en x da 0, la derivada parcial en y da 0, y la derivada parcial en el 1, 1 da 2. Entonces f no es diferenciable y terminé. No hago más nada. ¿No? Bueno, ¿dudas de lo contrario que trata de unos? Y seguimos con esto la clase que viene. Bien, la clase que viene, de nada, nos vemos. Va a exponer Marcela unos minutos. Quiero que sepa que está reabierto el espacio de exposiciones. Cualquier cosa me escriben. Nos vemos el miércoles. Un abracito. Chau, 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 chau. Chau.